Sí, la verdad es que lo es un golpe duro, teníamos muchas expectativas, pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir, no nos podemos quedar reprochándonos de lo que pasó. Pero futbolísticamente, ¿cuál es el análisis que han hecho sobre por qué no se pudo superar la serie considerando la plantilla que ustedes tienen? Y es difícil. Creo que allá no hicimos un mal partido, nos llevamos un 2-0 que, que te condiciona mucho el partido de vuelta, tenemos que salir a hacer un partido mucho más ofensivo contra un rival que tiene jerarquía y bueno, no lo pudimos lograr. Lo habíamos hecho con Los Ángeles, que es un equipo de la misma o hasta quizás más jerarquía ofensiva y bueno, esta vez no se pudo lamentablemente. Fede, fue muy bueno el primer tiempo, se fueron arriba, Tadeo tuvo 2 mano a mano, pero ¿qué creen que pasó en el segundo tiempo que salieron desconectados y en 5 minutos Vancouver volteó la historia? Bueno, creo que lo que te digo es, por el resultado del partido de ida, tuvimos que salir a jugar todo el partido mano a mano y bueno, son riesgos que uno toma, ¿no? Quizás contra un equipo que lo mejor que tiene son las transiciones, que tiene delanteros muy rápidos, muy veloces, eh, por tener que bajar resultados, dejar mucho espacio atrás y te generan daño. ¿Sientes que a este equipo le falta un poquito de esa velocidad? Nosotros, nuestra forma de juego es diferente, nosotros no esperamos atrás para salir de contra. ¿Cómo vivió el plantel la eliminación? ¿Pudiste hablar con tus compañeros? ¿Qué dijeron? ¿Cómo se preparan para lo que viene? No, bueno, como recién decía, es un golpe duro. Teníamos mucha esperanza, teníamos mucha fe para ese torneo, pero bueno, hay que pasar la página y pensar en el partido de MLS. Fede, una de las últimas veces que hablamos contigo nos hablas de tu nivel y que estabas regresando a tu mejor nivel. ¿Cómo te has sentido en lo personal? ¿Sientes que estás en ese nivel? ¿Dónde piensas que estás La verdad es que me estoy sintiendo muy cómodo, físicamente me estoy sintiendo bien, así que estoy contento de ese lado. futbolísticamente? También. Fede, ¿le está costando al equipo en ataque, sobre todo en esta serie frente a Vancouver? No se ve mucha claridad, por lo menos desde afuera. ¿Qué pueden hacer ustedes desde la mitad de la cancha para tratar de aliviar un poco y acortar distancias para los jugadores de ataque? Y creo que si vamos a lo largo del principio de año hasta hoy hicimos un montón de goles. Creo que justo esta eliminatoria quizá nos costó más. Vancouver es un equipo que defiende muy bien, que en la MLS también viene haciendo grandes partidos contra todos los rivales, no por nada está primero. Bueno, hay que pasar la página y seguir trabajando. Pero O sea, Messi que tú no ves problemas No, no es que no veo problemas, sino que son partidos y partidos. Después, segundo, como recién dije, segundo partido tuvimos que hacer locuras por el resultado del primero, que a mi parecer el primer partido no fue un resultado justo por el trámite del partido. Bueno, eso te condiciona, ¿no? Al segundo partido a tomar muchos más riesgos defensivos y creo que eso fue el gran condicionante. Messi no marca en 4 partidos, no da asistencia en 4 partidos. Suárez no marca en 9 partidos. O sea, el ataque, las figuras no están metiendo goles en esta última etapa. ¿Por qué no? ¿Cuál es el análisis del equipo? El por qué el ataque no está rindiendo como se espera. La verdad es que no sabría decirte un análisis. Hay que seguir trabajando. La verdad que tampoco es todo gris, ¿no? Sí, quedamos afuera de una competencia en la que para la gente éramos candidatos, para irnos en semifinales, pero después en la MLS no estamos haciendo un mal desempeño, hay que seguir trabajando. ¿Trabajando en qué específicamente? Nada, tenemos que seguir por la misma línea. No es que vamos últimos en el torneo, perdimos un partido de semifinal contra un gran rival que va primero en la otra zona. Hay que seguir por la misma línea, siendo protagonista en todos los partidos como lo somos, jugando en campo rival, tomando riesgos e intentar que los resultados se vuelvan a dar. Y Fede, entonces, cuando ahora que se perdió la Conca Champions, ¿cuál es el objetivo de este La MLS. Hoy por hoy es el único campeonato que tenemos hasta que arranque el Mundial de Clubes, así que hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles y volver a agarrar la cima, ¿no? Que es donde nos sentimos más cómodos. Fede, cuando Bright no está en la mitad de la cancha, que quizás es el 5 más natural y de recorrido, se sienten un tanto desprotegidos con Bussi cuando el equipo va a campo rival. Creo que Bussi es el más 5 y bueno, y Yannick y yo somos los que más recorrido tenemos, ¿no? Okay. Creo que el que nos da el orden es Bussi en el medio.